Hola, buenas noches. Estamos en otro episodio de este podcast y el día de hoy vamos a hablar del transgeneracional. Nos acompaña Carla Odilon. Hola. Y su servidor Sindo Mascareño. ¿Cómo podemos arrancar este tema, Carla? Pues mira, yo quiero hablar de cómo el transgeneracional, que significa más allá de las generaciones, afecta nuestra vida. Porque pensamos que nosotros tomamos decisiones, pero las decisiones ya nos tomaron. Yo cuando me enteré de esto, la verdad, no lo creía, me daba risa, decía, ay, ¿cómo crees, no? O sea, es una tontería. Pero cuando me empecé a dar cuenta de que era verdad, de que todo lo que hacía era inconsciente, o sea, ya estaba programado, me friqué. Inclusive la casa en la que vivo tiene, o sea, ya mi inconsciente la había elegido. No fui yo ni mi esposo, ni todas las casas que visitamos, ni nada. O sea, ya estaba decidido. Yo había visto una amiga que tenía una casa con características similares y mi inconsciente me llevó a un lugar donde estaba exactamente así esta casa, pero aparte no era tanto mi pensamiento o mis ganas de tener una casa igual que esta amiga, sino el pensamiento de mi madre, ¿no? Y cuando me di cuenta, casi me doy de espaldas y dije, wow, y no nada más eso, toda mi vida, ¿no? Esto me empecé a dar cuenta cuando empezamos a estudiar bioneuroemoción. Sí, Odilon y yo hicimos el posgrado y para mí fue muy revelador. No te voy a mentir, los primeros cursos, el primer fundamento, yo no me creía nada. Cada vez que avanzaba me daba risa, pero entre más hacía práctica, más me daba cuenta de que era verdad. Y me volvía loca, decía esto. ¿Y te diste cuenta, perdón, que ese tema era de relacionar con tu madre, lo de la casa, por así decirlo? Lo de la casa sí, y también me di cuenta de hasta qué punto, te digo, hasta qué punto está influenciada nuestra vida por los pensamientos y las emociones de nuestros padres y nuestros abuelos. Y eso a mí me volvió loca. Dije, no es posible. El transgeneracional es una... no puede ser considerada todavía como una ciencia, porque realmente lo es, pero es estudiar toda esa información que existe a través de todo el árbol familiar, ¿no? O sea, extraer los datos necesarios, la información apropiada, para que nosotros a través de ella podamos tomar conciencia de lo que hemos vivido y de lo que nos ocurre actualmente, ¿no? Y tratar de entender de una forma diferente, de tomar conciencia que esa información que han vivido nuestros antepasados está influyendo a nosotros y nosotros tenemos que aprender a ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, esta información es completamente inconsciente y nosotros repetimos, no sé si la mamá comía con los dedos. Mi mamá, por ejemplo, tenía el hábito de comer con los dedos y ahora yo veo que mi hijo come con los dedos, ¿no? Le ponemos los cubiertos en la mesa, pero mi hijo come con los dedos. O sea, el papá cojeaba de la pata izquierda como el caballo blanco, pues alguien le va a tener una riuma en la rodilla izquierda, ¿no? Entonces, hay mucha información al respecto. Lo interesante, como dice Carla, es ver para qué estamos viviendo una situación que entre comillas ni siquiera es nuestra decisión, ¿no? Es una decisión completamente inconsciente, en automático. Entonces aquí es donde en la bioneuroemoción, por ejemplo, se habla mucho de que tenemos una información genética y una información epigenética. La información genética es lo que soy, moreno, güero, ojos de tal color, etcétera, facciones. Esa es la parte consciente, que tú te ves en el espejo y dices, ese que está ahí soy yo. Pero hay una información que es epigenética. La mamá con cáncer, la abuela con cáncer, la hija con cáncer, la abuela con carencia, la mamá con carencia, la hija con carencia, o el papá alcohólico, el hijo alcohólico y el nieto igual. O sea, todo esto es una información que necesitamos estudiar
revisar detenidamente y tratar de sacar la mejor información para nuestro bien. Sí, es muy importante que entendamos, que toda la gente entienda, de que nosotros no nada más somos lo que vemos en el espejo, como decía Odilon, no nada más somos nuestro cuerpo, no nada más somos nuestras características físicas, sino que en esencia se ha estudiado, la física cuántica ha estudiado hasta lo más bajo o sea, hasta lo más pequeño del átomo y demás, y ha encontrado que al final somos información. Entonces la información, al igual que la energía, no se pierde, no se crea ni se destruye, solamente se puede transformar. Y es lo que nadie nos dice, ¿no? Que la información de las improntas emocionales de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros padres, la traemos nosotros, tanto lo positivo como lo negativo, entrecomillado. Entonces, nosotros reaccionaremos inconscientemente de acuerdo a esa información y solamente veremos el mundo con los ojos de nuestros padres y nuestros abuelos. Y es cuando tomamos conciencia, o sea, nos damos cuenta que podemos entonces transformarlo y elegir distinto. De lo contrario, seguiremos repitiendo el mismo patrón de nuestros padres y nuestros abuelos y pensando que estamos viviendo nuestra vida. Y para nada, estamos viviendo cosas que ellos a lo mejor no pudieron hacer, pero que nosotros, como no tenemos la información de cómo hacerlo, lo hacemos exactamente igual. Y entonces ese es el tema, darnos cuenta para decir, ok, esto lo hizo así porque no sabía cómo arreglarlo, pero yo ahora tengo la posibilidad de estar en otra época, con otras herramientas, con otra conciencia y poder hacerlo diferente. Y es lo padre de tomar un acompañamiento. Claro, lo que mencionaban de la epigenética en este caso, al pasar o sea, lo que se hereda, por decir lo que decía Odilon, el tema de la genética, pues sí, los ojos, la nariz, ciertas cosas, y el tema de la epigenética, enfermedades, cánceres, lo que tú quieras, ¿no? Todo ese tipo de enfermedades o de trastornos, pues de cierta forma dices tú, ¿cómo me va a pasar una diabetes? Es un ejemplo. Pero lo que a mí me hizo entender mucho esto es cuando empiezo a darme cuenta que va sobre el tema de lo que me pasan, como soy información en este caso, la información que me pasan es las emociones y la manera de vivir las cosas. Entonces, al pasarme todos esos sentimientos, esas emociones, voy a actuar de cierta forma que me puede llevar a una diabetes por mi comportamiento. Entonces, volteas para atrás y dices, oye, mi abuelo tenía una cosa similar. Cañón, oye, ¿qué onda? Bueno, es que lo que te pasaron fue la manera de vivir, o sea, la solución, mejor dicho. Pero no es meramente la enfermedad o la situación, sino es el comportamiento. Y al vivirlo de otra forma, que esa es la idea, vivirlo de otra forma, al vivirlo de otra forma puedes liberar tanto a ti como a tus ancestros, porque en este caso tus hijos van a traer la misma información de los abuelos y de los ancestros, y al tú vivirlo de otra forma, automáticamente liberas toda esa energía o toda esa información que está en el inconsciente, por así decirlo. Aquí, por ejemplo, si somos el resultado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, todo lo que quieran contar para atrás, ¿no? Entonces, somos información, como dije hace un momento. Esa información genera un programa inconsciente. El programa inconsciente se sostiene por las creencias, y las creencias son las que determinan, en este caso, nuestras propias circunstancias. En este caso, nosotros, por ejemplo, como tú dices, si yo tengo una información de desvalorización, de ansiedad, de miedo, por ejemplo, si mi mamá, cuando yo estuve en su vientre, que ella me estaba procreando, vivía un tremendo estado de depresión, pues yo voy a ser generado con un ADN, con cierta información, con cierta carga genética, que me va a inducir, en este caso, a la depresión. Entonces, la epigenética, como decías hace ratito, nos muestra cómo los genes de cada uno de nosotros no controlan, en este caso, nuestra biología, no controlan nuestra expresión, ni siquiera controlan nuestra propia actividad. Entonces hay un entorno, esto lo dijo Bruce Lipton, que es uno de los epigenetistas más reconocidos,
Y Bruce Lipton dice que el problema no está en el ADN de la célula, sino en el entorno de la membrana de la célula, es el cerebro de la misma célula. Entonces ahí hay que estudiar. Yo puedo traer una información de una mamá diabética, pero si gestiono correctamente las emociones, si yo pongo una transformación de todo lo que está en mi entorno, y ya me enseño, ya me educan de cómo yo debo de disminuir mi ansiedad, de cómo debo de controlar mis miedos, cómo debo de tener paciencia, ese gen de la diabetes no se activa. Y entonces aquí no es que seamos víctimas de nuestros genes, somos responsables de esa genética y de la misma manera tenemos que actuar en consecuencia para poder trascender, como decía Carla hace un ratito, toda esa información de nuestros antepasados y lograr tener un estado de salud óptimo en este caso, ¿no? Así es, porque el ADN no nada más se puede leer como antiguamente se pensaba, sino se puede reescribir. Nosotros podemos reescribir toda la información, que eso es la transformación, toda la información de nuestros padres y nuestros abuelos tomando conciencia. Por ejemplo, en mi caso, mi abuela era una mujer súper depresiva, mi abuela paterna, y mi papá tuvo un periodo de depresión muy grande. Yo nunca lo había visto así. Fue en los últimos meses de su vida que él veía una película, literal, me recuerdo que estábamos viendo una película de Lassie, y Lassie se fue de la casa y a mí me dio risa y mi papá estaba llorando como yo nunca lo había visto, o sea, llorando así súper deprimido. Eso lo llevó, esa depresión lo lleva a enfermar y a morir. Años después yo tuve una depresión igual a la de él, porque le digo, o sea, las cosas se repiten. Estuve hospitalizada, pero aquí sí hubo un cambio porque llega justamente la bioneuroemoción a mi vida y claro, no es casual porque la bioneuroemoción habla o trata las enfermedades, digamos, de tipo mental, la biología y demás, y es cuando yo empiezo a ver la vida diferente, ¿no? Y no es casual que haya llegado, vaya, mi inconsciente sabía que era la mejor opción, porque pude haber ido con un psicólogo, pude haber ido... No, bueno, realmente lo que yo tenía no era de psicólogo, era un diagnóstico médico que al final se remitió, pero tuve que trabajar muchísimo en mi mente, tuve que trabajar muchísimo en mis emociones, tuve que trabajar mucho en toda esa historia de depresión que era inconsciente y que yo no sabía por qué me sentía así, si mi vida, digamos, había sido pues buena o feliz, o yo eso es lo que creía, y de repente yo caí en una depresión que no sabía ni por qué estaba así, ¿no? Y es entonces que te das cuenta de que las cosas te eligen, no tú las eliges, y que sí se puede transformar, que te tienes que estar muy consciente, porque al final el campo o el universo, o como le quieras llamar, Dios, siempre te manda como herramientas para que tú puedas superar esos dramas de tu familia, pero a veces pasas de largo porque no estás muy atento, ¿no? Entonces siempre yo sugiero estar atento, y por eso yo también siempre sugiero mucho las terapias o los acompañamientos o como sea, porque a mí en lo particular no solamente me transformó la vida, sino que yo digo que me la salvó, ¿no? Entonces sí es muy importante, pero obviamente también mi entorno era diferente, ¿no? Mi entorno ya era distinto, y mis ganas eran distintas a las de mi papá, ¿no? Porque mi papá no tuvo esa oportunidad, no había esa información a la que yo pude allegarme, y ahora estoy no solamente reparando, sino haciendo algo distinto, o sea, invitando a las personas a que conozcan este método para que vean que sí hay otra posibilidad de vida. Entonces eso ya es una trascendencia, por así decirlo. Y tenemos una fortuna en esta época, por así decirlo, de que hay toda la información, o sea, tienes toda la información en tus manos que no la tuvieron nuestros padres. Tenemos la psicología, por así decirlo, todos estos temas ya no son tan tabú, ya no estás loco si vas al psicólogo. Se está permitiendo mucho eso, abrirse a todo esto, y creo que es un muy buen momento para
para empezar a fijarse de qué se trata esto y empezar a atender nuestra vida y tratar de encontrarle pues solución de cierta forma a todas esas cosas que nos agobian, que se van a seguir repitiendo, como mencionabas, Carla, se van a seguir repitiendo o la vida te las va a seguir poniendo. Jung lo decía, si no le encuentras una salida o si no le encuentras una solución distinta, la vida te lo va a seguir poniendo y te lo va a seguir poniendo y te lo va a seguir poniendo, y nunca vas a entender tal vez a la vida, o te vas a enojar con la vida o con Dios o con quien tú quieras, porque no vas a darte cuenta que eres responsable de simplemente vivir lo distinto, me explico, encontrarle una solución distinta. Y qué más fácil que buscando ayuda, como mencionabas, o sea, es ahorrarte 1000 años. Por ahí hay una frase que dice, ahórrate 1000 años si lees un libro, no sé cómo es la frase, pero es como ahórrate 1000 años buscando ayuda en este caso. Ahí en la Biblia creo que dice, los padres comen uvas verdes y a los hijos les rechinan los dientes. Hay otra parte también en donde se refiere que los apóstoles le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién ha pecado, él o sus padres, no? Entonces aquí invitamos a todos a tomar conciencia de esta información, de los secretos no dichos, de los suicidios, de los abandonos. Por ejemplo, mencionabas tú cómo una enfermedad nos puede afectar y hay mucha relación, por ejemplo, ya muchos personajes dedicados a la psicología y todo este rollo han visto, por ejemplo, cómo un secreto no dicho de una esquizofrenia o de una paranoia puede venir de un antecedente, de un crimen, ¿no? Yo recuerdo mucho a un amigo que él decía que escuchaba una voz que le decía, ¿ya para qué vives? ¿Ya para qué vives? ¿Ya para qué vives? Entonces, obviamente esa voz le aparece cuando él tiene un periodo de separación, ¿no? Y resulta ser que él encuentra después de haberle dado por ahí una consulta, no decimos nombres, nada más decimos la información para no pecar en este caso, ¿no? Entonces, por discreción. Entonces, resulta que es un tío de él, resulta que cuando se divorcia el año de casado se suicida. ¿Me explico? Entonces ya hay un antecedente ahí. Entonces, los secretos no dichos, toda esa información familiar que se guarda, es muy importante que nosotros primero saberla. O sea, que venga de primera fuente, hay que sentarse a tomar un cafecito con mamá, con papá, ¿cómo fue que te enamoraste de mi papá? ¿Qué pasa cuando tú estás embarazada y tú me estás engendrando? Porque toda esa información va ahí. Y obviamente tarde o temprano es una información que tendrá que repercutir en nuestras decisiones, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra economía, etcétera, ¿no? Por ejemplo, papá es el que nos ayuda a relacionarnos con el mundo exterior, ¿no? Papá es el que pone los límites, papá el que dice, vente, no pasa nada, brinca, etcétera. Y mamá en este caso es la que se relaciona mucho con la nutrición, con la abundancia, muchas partes de la, ¿cómo se llama esta enfermedad? Cuando no pueden comer, se me escapa. La anorexia, por ejemplo, la bulimia y la anorexia son trastornos de rechazo a mamá. ¿Sí me explico? O sea, allá hay una información. Entonces, todo eso, por ejemplo, hay hasta la profesión. O sea, muchas de nuestras profesiones se vinculan con un antecedente familiar, pero por supuesto, o sea, los químicos, los biólogos buscan la información de su madre, los electricistas, la tecnología, buscan una información de papá, un sastre quiere reparar, está ahí surciendo, entonces una estilista pues está tratando de maquillar ciertas partes de su vida. O sea, todas las profesiones que nosotros elegimos inconscientes, como decía Carla, atrás de eso hay un trasfondo, siempre habrá un trasfondo familiar, ¿no? Transgeneracional, siempre hay una historia detrás y hay que incluir todas esas historias, porque aunque nosotros no queramos, las historias se van a incluir solas, porque es como una constelación familiar. En una constelación familiar, toda la familia se hace presente en cada generación. Y si no nosotros la rechazamos, no hablamos de ellos, digamos del violador, del asesino, de la familia escondida,
por el papá o cosas por el estilo, se va a repetir en la siguiente generación o hasta puede que una generación se salte, pero a la otra sí o sí se va a manifestar. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, la información no se pierde y siempre se hará presente. Y no nada más se va a hacer presente con una historia similar, puede presentarse una historia de o enfermedades o accidentes porque hay culpa en el clan. Entonces, siempre es mejor hablar, aunque nos dé vergüenza, aunque nos dé pena. Y vaya, muchas personas dicen, bueno, es que yo pues puedo hablar con mi madre porque ya no existe, o yo con mi padre, por ejemplo, porque ya no está en este plano, pero lo padre de ahora es que usamos el holograma para que entendamos que nosotros tenemos toda la información de nuestros ancestros y que no es necesario siquiera el que sepamos la historia porque se va a manifestar en nosotros y vamos a poder entrar a esas historias a través de lo que no nos agrada. Obviamente si nos agrada algo, ¿para qué vamos a ir ahí a rascarle? Pero si no nos está agradando una situación de lo que estamos viviendo, podemos accesar a esa información a través de nosotros mismos. No necesitamos ir tanto a escudriñar como antes se hacía, ir inclusive a bibliotecas, a cementerios, a buscar información que era muy cansado y a veces imposible, porque, bueno, hay muchas familias que eran la otra o la otra de la otra, la tercera o no sé cuántas, pero ahora tenemos esa ventaja porque es un transgeneracional, digamos, cuántico. Nosotros tenemos toda la información y podemos accesar a ella de manera sencilla a través de acompañar a las personas a esos, digamos, a esos dolores y ver cómo están repitiendo una historia. Al darse cuenta de que están simplemente repitiendo una historia y que solamente están viendo, digamos, 4 paredes, es como si se abrieran las ventanas y puedes observar, oye, pues sí, esto lo vivió mi abuela, probablemente lo vivió mi madre, pero yo ya no lo quiero vivir. Yo agradezco la experiencia, pero elijo vivir diferente. Y eso es, como dijo Sindo, muy bonito porque no nada más estás sanándote tú o estás eligiendo para ti, sino estás otorgándole otra información, no nada más a tus hijos, sino estás soltando o permitiendo que los más arriba de ti, aunque ya no estén en este plano, puedan tener esa paz de esto, de esto sanado. Sí, sí, de toda suerte, como tú dices, nosotros somos un holograma y a través de nosotros podemos ver todo lo que, en este caso, lo que vivieron nuestros padres anteriormente. Sí, exactamente. Y también quería mencionar una cosa que se me hizo muy, muy interesante relacionada con ese tema de la epigenética, por así decirlo. Ya lo había escuchado, yo creo que toda mi vida había escuchado cosas que nunca les había puesto atención, pero me sorprendió mucho cuando empecé a investigar sobre el tema de que los óvulos de la abuela se los pasa a la hija generacional. Perdón, Cindo, haz de cuenta. Sí. La madre, nuestra mamá, cuando se está gestando, sí. está en el útero de la abuela. Eso. Sí. Obviamente la mamá está generando sus órganos, ¿no? Sus ovarios en este caso, y obviamente dentro de los ovarios están esos óvulos de nuestra mamá. Los ovocitos de la mamá, de los ovarios. De hecho, ahí queda muy claro. Exacto. Es cierto, o sea, está dentro de... Entonces ahí nuestra mamá está recibiendo toda la información de la experiencia de la abuela. Y nosotros ya estamos ahí porque estamos como ovocito. O sea, ya estamos ahí, no nos damos cuenta. La abuela, nuestra abuela está con nuestra mamá dentro, bien feliz, pero a su vez nuestra madre ya nos trae adentro porque están sus ovocitos ya. Entonces la experiencia que tiene la abuela no nada más la tiene nuestra madre, sino nosotros también. Entonces es inevitable que repitamos y que sintamos, que experimentemos lo que experimentó nuestra abuela, nuestra madre y pues nosotros por ende, ¿no? Exactamente. Eso se me hizo sorprendente porque cuando yo nací, mi mamá tenía 33 años, creo, 30. Entonces quiere decir que de cierta forma, y es muy obvio porque
hace 33 años atrás, mi madre estaba en el vientre de mi abuela y ya estaba generándose demasiada o recibiendo demasiada información en esos ovocitos que mencionas, de donde de cierta forma yo me fui creando, me explico, cuando yo nací. Y eso me hizo sorprendente y me doy cuenta ahora con mis hijos que en el caso de mi niña, me sorprende mucho ver tantas cosas, como decía Odilon de lo de la comida, ver tantas cosas que hacía mi madre, o que hacía también mi suegra. Entonces, todas esas cosas que yo veo ahí, digo, obviamente, en algún momento va a también tener que experimentar las emociones que ellas hayan vivido, porque si están haciendo estos gestos, pues también tienen su cerebrito, también tienen todas otras partes de su cuerpo que van a ir expresando todas esas emociones lentamente, o se les van a ir activando, y es sorprendente de empezarte a darte cuenta de lo responsable que eres también de darle un cambio o darle un cambio a las circunstancias que te va poniendo la vida, porque hay mucha información, o sea, es fácil, por así decirlo, porque es simplemente voltear hacia atrás. Y otra cosa que me sorprende mucho es, yo quisiera ver un video de mi madre, es un ejemplo, cuando era niña, quisiera escucharla cómo hablaba o cómo era el ambiente en su casa, cosa que mi hija tiene la oportunidad, porque tengo cientos de videos en mi teléfono de ella desde que nació. Entonces sus hijos van a poder ver a su abuela, por así decirlo, desde que nació, y ver todos los comportamientos que fue teniendo, y también de cierta forma eso me va a ayudar a mí a recordar para darles información a ellos. Mira, en esta ocasión sucedió esto, en esta ocasión pasaba aquello, porque hoy le pregunto a mi madre cosas y por más que quiere no me termina por aclarar cómo estaba viviendo ella su embarazo, cómo estaba viviendo algunas experiencias, y creo que estamos en una buena era para que la humanidad también mejore, me explico, mejore la calidad de vida de la gente. Recuerdo mucho un caso que se nos cuenta por ahí, yo recomiendo mucho un libro de Hay mis ancestros, de Annie Schussenberger, y en ese libro de Mis ancestros se relata la historia de un judío que iba a ser ejecutado en las cámaras allá de Auschwitz, y se dice que entonces aquel señor se avienta. La única solución que había para que pudiera sobrevivir es aventarse del tren, ¿no?, en el que los llevaban hacia la cámara de gases. Entonces él se avienta y se muere, pero queda su hija. Entonces su hija crece y resulta ser que la hija tiene un problema y se avienta en el pozo, pero queda el hijo. Y entonces el hijo tiene un problema también muy fuerte y se sube al 5º piso de un edificio y se avienta. Entonces, aventarse es una solución, no sé si me explique. O sea, nosotros tenemos mucha información de ese tipo en nuestra vida, que cuando vivimos situaciones, no sé, apremiantes, de mucho estrés, tomamos una decisión o elegimos, que ese es un poder que todos los seres humanos elegimos, pero elegimos inconscientemente, ¿no? O sea, elegimos o hemos tomado la decisión de que otros ya tomaron antes que nosotros. Entonces es muy interesante todo esto. Como decías tú, yo puedo saber exactamente lo que hacía mi mamá, cómo pensaba mi mamá, porque nosotros ya nada más lo tenemos en el recuerdo, o cuáles fueron las elecciones de mi papá o las decisiones que tomó mi papá, porque toda esa información me va a servir a mí para yo poder tener una vida mucho más consciente, ¿no? Podemos evitar cualquier síntoma, podemos evitar cualquier circunstancia adversa si nosotros tomamos decisiones conscientes o una elección consciente a través de aprender a ver las cosas de una manera completamente distinta, como dicen ustedes, a través de una terapia, a través del estudio, a través de nuestro propio holograma, y tener conciencia que esta es una información muy real. Sí, claro, es totalmente real, y tan real que se vive día a día, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es entender que el tomar conciencia no es más que libertad, el empezar a, de verdad,
elegir por ti, de verdad, el vivir el famosísimo libre albedrío y no estar programado. De hecho, hay un experimento muy simpático que hicieron en, no me acuerdo dónde, en este momento no me acuerdo, pero que le pusieron a las personas 2 semanas unos lentes con de un lado el vidrio amarillo y del otro lado el vidrio rojo, ¿no? Y entonces así estaban viviendo, y cuando le quitaron los lentes pusieron imágenes y le hicieron que cerrara un ojo y otro, y la gente seguía viendo los colores que estaban ya en su mente programada, el rojo y el amarillo, ¿no? Aunque cambiaron los colores, aunque fuera de verdad rojo el del lado izquierdo, por ejemplo, y estaba viendo con amarillo, ellos indicaban el color que había estado programándose 2 semanas en su mente. Y así es como nosotros vemos la vida, como nuestros padres nos programaron todos los primeros años de vida, que estuvieron hablando, que estuvimos observando cómo se relacionaban nuestros padres. Es como una hipnosis de una inocencia de niños, y tenemos que entender y actualizar y analizar qué tanto fue nutricia o tóxica nuestra información de los primeros años, y qué tanto fue nutricia o tóxica la información de nuestros padres, para podernos liberar y por fin decir, ok, ya agradezco todo esto, pero ya no lo voy a seguir haciendo porque no está sumándome ni a mí ni a mis hijos, por ejemplo. Entonces es la libertad de tomar conciencia, y ya decían ahí que la conciencia es la nueva inteligencia, ¿no? Sí, hay muchas cosas, incluyendo en cuestiones de enfermedad. Carl Gustav Jung decía que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza por sanar al hombre, ¿no? Entonces, y esto retomando lo que decíamos en un principio, necesitamos estudiar mucho nuestro contexto para aprender a procesar correctamente toda esa información que estamos recibiendo de nuestro entorno, para que el ADN del núcleo de la célula no prenda esos interruptores que nos van a condicionar hacia algún síntoma, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos conciencia de esto, evitaríamos, por ejemplo, si la mamá es diabética y yo tengo ese gen diabético, pero si yo sigo procesando las emociones de esa manera, en este caso mi madre fue diabética, y yo tengo que tener mucha atención en el cuidado de mis emociones para que no active esa información que está ahí. Entonces hay historias que son bastante interesantes. Por ejemplo, en mi caso, mi papá era del 1 de enero, el abuelo de mi esposa es del 1 de enero. Hay historias de mi mamá, se llamaba Vicenta, la abuela de mi esposa se llama Vicenta. Entonces son así como muchas cosas tan raras, en donde uno dice, bueno, ¿y por qué cuando uno empieza a estudiar fechas, enfermedades, cuestiones relacionadas con, por ejemplo, hay veces seleccionas a tu esposa que es del 25 de agosto y tu padre es del 25 de agosto, ¿no? Entonces ahí hay una especie hay una información de la que tenemos que tomar conciencia, ¿sí? Y ver, bueno, qué solución tengo que dar aquí, como decía Carla en un principio. O sea, yo tengo que ver que esta información que está plasmada aquí en mi núcleo familiar, algo me quiere decir, algo tengo que sanar en cuanto a la percepción, en cuanto a la toma de conciencia, en cuanto a las experiencias de la vida. Hay una información ahí de la cual yo tengo que hacerme bastante consciente. Sí, es muy interesante como lo que dijiste, porque también, o sea, uno piensa que elige a las parejas porque están muy guapos o porque lo que tú quieras. Pero fíjate, por ejemplo, en el caso de mi marido, mi padre fallece un 28 de agosto y mi esposo es del 29 de agosto. O sea, mi inconsciente eligió a mi marido. Yo no elegí nada. Yo no elegí nada. O sea, yo no le vi ni su guapura, ni su no guapura, ni su estatus de nada. Yo lo único que vi fue la información similar, porque como Sindo decía y como tú decías,
nos atraemos, ¿no? Vibramos lo mismo, tenemos la misma historia, se llaman árboles espejo, estamos exactamente con los mismos patrones, con la misma historia. ¿Y para qué? Para sanar esa historia dramática, esa historia dolorosa, para poderle darle otra información, otra salida, porque vuelvo a repetir, ya tenemos más herramientas, ya tenemos más posibilidades, ya tenemos un montón de formas de ayuda para poder nosotros gestionar de otra manera esos conflictos que pues, nuestros padres no tenían ni idea. Entonces no es casual. Yo cuando luego empecé a estudiar, que les decía lo de los principios de la bioneuroemoción, dije, no, esto está increíble, porque ¿cómo es posible que habiendo de tantos veces que pude haber elegido, según, porque no elegí nada, fue así, un día después, ¿no? El cumpleaños, y también eso es una información de un mensaje, ¿no? Porque mi padre muere, pero mi esposo nace. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? En mi caso particular, elige la vida, ¿no? Y es muy fuerte. Sí, muy y fuerte. muy bonito también. Sí, es fuerte, pero cuenta, bonito también al mismo tiempo. Te das cuenta de lo... Ibas a decir algo, Dylan, perdón. No, sí, no, me recordé ahorita que decías eso. Yo tengo unos gemelos, tengo unos niños que son cuatitos, pero esto me llama mucho la atención porque, de acuerdo con la epigenética, imaginemos al óvulo como una esfera, como una pelotita, y todos los ospermos alrededor, ¿no? Así como los pintan en los libros de biología. Pero entonces solo va a entrar uno. ¿Estamos? O bueno, en el caso de los mellizos, pues entran dos al mismo óvulo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuál entra? Se nos ha dicho que es el más fuerte, que es el más rápido. No es verdad. O sea, hay videos impresionantes, en donde se ve que el óvulo danza con todos esos espermos, y solo es uno el que penetra. Entonces, es el óvulo el que selecciona, de acuerdo con la epigenética, la resonancia del esperma que trae esa información que tú ocupas como hijo, ¿me explico? Entonces, los hijos escogemos a los padres, ¿de acuerdo? Para poder, eso ya entra dentro de este estudio, que es un estudio más profundo, el transgeneracional, en donde nosotros hemos nacido aquí, como dice Carla, para sanar y para elegir, en este caso, como comenta su esposo, elegir la vida. Pero a mí me parece bastante interesante cómo la naturaleza es de sabia, y el óvulo obviamente va a seleccionar el esperma que tenga esa información que tú ocupas, para que cuando nazca ese hijo, alguna información tengas que sanar. En el caso de mis gemelos, uno es bastante atrevido y echado para adelante, el otro es más precavido, es más cauteloso. O sea, los dos tienen una información muy diferente, ¿no? Entonces, así pasa con los hijos, y esa es la información que nosotros requerimos observar, tomar conciencia y, por supuesto, trascender y sanar. Sí, entonces nos daremos cuenta que no estamos aquí nada más para ver el cielo, que tenemos de verdad mucho que ver. O sea, de verdad, nuestra vida es más grande de lo que creemos. O sea, porque podemos literal transformar la información de todo nuestro clan. Nos convertimos en casi unos sanadores de la información de la familia, y es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. No todos se atreven, porque la verdad es duro, muy duro. Sin embargo, es una experiencia muy bonita que la vida te premia. La vida te premia, en mi caso me ha premiado que estoy viviendo una realidad muy diferente, y puedo decirlo así, a la de toda mi familia, ¿no? Una realidad, una libertad que nunca me imaginé tener, y eso pues creo que no se paga con nada, ¿no? Sí es duro, porque es muy confrontativo, es estar viéndote a ti todo el tiempo, analizándote, trabajando en ti, pero también muy premiado por la vida, digámoslo así. Claro. Así es. Y que... Pues bueno, sí. Adelante. Sí, no, iba a comentar que qué mejor que investigando, que buscando información
la que te suene a ti también, o sea, nunca, nadie te va a saber decir específicamente qué hacer, pero siempre guiándote por lo que te suene a ti y por ahí va a ir, ¿me explico? ¿Ibas a decir algo, Odilon? Sí, o sea, es que esto, digo, para los que nos escuchen, es muy importante pues que ellos tomen la responsabilidad de su vida, ¿no? Y ellos elijan vivir con una conciencia tal en donde no se repitan los programas de sus ancestros, ¿no? Porque la carencia se repite, los fracasos se repiten, la violencia se repite en el hogar, o sea, no podemos seguir viviendo de una forma tan autómata, ¿sí? Y nosotros necesitamos entender que todo lo que nos sucede es nuestra responsabilidad. De eso se trata este estudio del transgeneracional, en donde cada uno de nosotros debe de aprender a hacerse el responsable de su propia vida, ¿no? De su propio destino. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, lo que decía Carlos hace rato, una de las máximas que hay es, hombre, conócete a ti mismo, ¿no? Esto está interesante. Pero cuando nosotros cerramos los ojos y nos vemos, pues no vemos nada, ¿no? O sea, ni en meditación ni en lo que tú quieres, al menos que en un estado de chama, de lo que gustes. Pero para empezar, podemos estudiar nuestro entorno, ¿no? O sea, toda esta información que está aquí a nuestro alrededor, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nosotros aquí mismo, que ya hemos estudiado cómo resonamos los tres, porque hay una información que a nosotros tres nos vincula, ¿no? Que no es necesario ir a la India, ¿no? Aquí no, está todo. sí, no hay que ir a la punta del Tíbet para saber eso, ¿no? Entonces, este es a lo que los llamamos a tomar conciencia, y en lo que podamos servirles, pues cuenten con nosotros. Claro, pues fue un tema bastante extenso, podemos seguirle mucho más, en algún momento igual y podemos volver a hablar de este tema, y este fue el segundo podcast, no sé si quieren agregar algo más, Carla, Odilon. Nada más que se animen a conocerse, porque eso les va a dar la oportunidad de accesar a otra manera de ver la vida. Y pues ya, como dijo Odilon, estamos aquí para apoyarlos, para ayudarlos en lo que ustedes necesiten, y pues seguiremos haciendo más videitos como estos que nos gustan mucho. Sí, pues nada, yo agradecerles a ustedes, a la vida, por esta oportunidad de compartir nuestra información, nuestras experiencias, y esperando que a todos les sirva, y adelante, estamos juntos en esto. Bueno, pues muchas gracias, Odilon, muchas gracias, Carla, y seguimos por aquí, y también a toda la gente que nos escuche, les agradecemos, y pues lo que pueden agarrar de aquí es buenísimo, ¿verdad? Gracias. Sale, gracias a ustedes. Eso, gracias. Así es, gracias chicos. Un abrazo. Buenas noches, hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego. Bye.